Today's story is about the adventures that await when you step outside and embrace the unknown. And while you listen to this story in both Spanish and English, we teach you a bit about learning the basic conjugation of the verb hacer. Learning these forms of to do or to make helps you talk about actions in different situations. Let's start part 1 of 4. Diego está en su casa mirando por la ventana. Es un día soleado y Diego se siente aburrido. Diego is at home, looking out the window. It's a sunny day and Diego feels bored. The verb hacer means to do or to make. It changes form depending on who is doing the action. Let's see how it works in the story. Diego está en su casa mirando por la ventana. Es un día soleado y Diego se siente aburrido. ¿Qué hago hoy? No tengo nada que hacer. What do I do today? I have nothing to do. Here, Diego uses hago, which means I do. He is asking himself what he should do today. ¿Qué hago hoy? No tengo nada que hacer. Hola, Diego, ¿qué haces? Hello, Diego. What are you doing? Maria asks Diego, ¿Qué haces? Which means, what are you doing? She uses haces because she is talking to Diego, you. Hola, Diego, ¿qué haces? Hola, María. No hago nada. Estoy aburrido. Hello, María. I'm not doing anything. I'm bored. Diego replies with no hago nada, meaning I am not doing anything. Again, he uses hago because he is talking about himself. Hola, María. No hago nada. Estoy aburrido. Vamos a hacer algo divertido. ¿Qué te parece? Let's do something fun. What do you think? Maria suggests doing something fun. She uses the infinitive form hacer because she is talking about the action in general. Vamos a hacer algo divertido. ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos? What do we do? Diego asks, ¿Qué hacemos? Which means, what do we do? He uses hacemos because he is including both himself and Maria, we. ¿Qué hacemos? Podemos ir al parque. Allí siempre hay algo que hacer. We can go to the park. There's always something to do there. Buena idea. Vamos al parque. Good idea. Let's go to the park. Diego y María salen de la casa y caminan hacia el parque. El parque está lleno de gente y hay muchas actividades. Diego and Maria leave the house and walk to the park. The park is full of people and there are many activities. ¿Qué hacen todas estas personas? What are all these people doing? Diego asks, ¿Qué hacen todas estas personas? Meaning, what are all these people doing? He uses hacen because he is talking about other people, they. ¿Qué hacen todas estas personas? Algunos hacen ejercicio, otros hacen picnic, y algunos hacen juegos. Some are exercising, others are having a picnic, and some are playing games. Maria explains that some people hacen exercise, others hacen picnics, and some hacen games. She uses hacen because she is talking about multiple people, they. Algunos hacen ejercicio, otros hacen picnic, y algunos hacen juegos. Vamos a hacer un picnic. Let's have a picnic. Diego y María buscan un lugar para sentarse, pero algo inesperado ocurre. Diego and Maria look for a place to sit, but something unexpected happens. Part 2 of 4. If you enjoy this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more? De repente, Diego y María ven a un hombre corriendo hacia ellos. Parece preocupado. Suddenly, Diego and Maria see a man running towards them. He seems worried. Ayuda, necesito ayuda. Help, I need help. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? What's wrong? What do we do? Mi perro se ha perdido. ¿Pueden ayudarme a buscarlo? My dog is lost. Can you help me look for him? Claro, te ayudamos. ¿Cómo se llama tu perro? Of course we'll help you.
What's your dog's name? Se llama Max. Es un perro pequeño y blanco. His name is Max. He's a small white dog. Vamos a buscar a Max. ¿Dónde lo viste por última vez? Let's go look for Max. Where did you last see him? Cerca del lago. Hacemos un paseo allí todos los días. Near the lake. We take a walk there every day. The man says he and his dog hacemos a walk every day. He uses hacemos because he is talking about himself and his dog, we. Cerca del lago. Hacemos un paseo allí todos los días. No te preocupes, lo encontraremos. Don't worry, we'll find him. Diego, María y el hombre corren hacia el lago. Buscan por todas partes, pero no encuentran a Max. Diego, Maria, and the man run towards the lake. They search everywhere, but they don't find Max. ¿Qué hacemos ahora? No veo a Max. What do we do now? I don't see Max. Justo cuando están a punto de rendirse, escuchan un ladrido. Just as they're about to give up, they hear a bark. Part 3 of 4. El ladrido viene de un arbusto cercano. Diego y María se acercan con cuidado. The bark comes from a nearby bush. Diego and Maria approach carefully. Max? ¿Eres tú? Max, is that you? Mira, Diego, es Max. Look, Diego, it's Max. Max, ven aquí, chico. Max, come here, boy. Max sale del arbusto y corre hacia su dueño. El hombre lo abraza con fuerza. Max comes out of the bush and runs towards his owner. The man hugs him tightly. Gracias, gracias. ¿Qué hago sin ustedes? Thank you, thank you. What would I do without you? The man thanks Diego and Maria, saying, ¿Qué hago sin ustedes? Meaning, what do I do without you? He uses hago because he is talking about himself. Gracias, gracias. ¿Qué hago sin ustedes? No hay de qué. Hacemos lo que podemos para ayudar. It's nothing. We do what we can to help. Sí, siempre es bueno ayudar a los demás. Yes, it's always good to help others. El hombre se despide de Diego y María y se va con Max. Diego y María se sientan en el césped, contentos por haber ayudado. The man says goodbye to Diego and Maria and leaves with Max. Diego and Maria sit on the grass, happy to have helped. Hoy hicimos algo bueno. Me siento bien. Today we did something good. I feel great. Sí, ayudar a los demás siempre es bueno. ¿Qué hacemos ahora? Yes, helping others is always good. What do we do now? De repente, el cielo se oscurece y empieza a llover. Suddenly, the sky darkens and it starts to rain. Part 4 of 4. La lluvia cae fuerte y Diego y María buscan refugio bajo un árbol. The rain falls heavily and Diego and Maria seek shelter under a tree. Oh no, ¿qué hacemos ahora? Está lloviendo mucho. Oh no, what do we do now? It's raining a lot. No te preocupes, solo es un poco de lluvia. Hacemos una pausa aquí y luego volvemos a casa. Don't worry, it's just a little rain. We'll take a break here and then go back home. Sí, tienes razón. Hacemos una pausa y luego vamos. Yes, you're right. We'll take a break and then go. La lluvia empieza a disminuir y el sol vuelve a salir. Diego y María deciden regresar a casa. The rain starts to subside and the sun comes out again. Diego and Maria decide to go back home. Hoy fue un día interesante. Hicimos muchas cosas. Today was an interesting day. We did a lot of things. Sí, hicimos ejercicio, ayudamos a alguien y disfrutamos del parque. Yes, we exercised, helped someone and enjoyed the park. Gracias por invitarme, María. Hacemos un buen equipo. Thank you for inviting me, Maria. We make a good team. Diego says, hacemos un buen equipo.
meaning we make a good team. He uses hacemos because he is talking about both himself and Maria, we. Gracias por invitarme, María. Hacemos un buen equipo. De nada, Diego. Siempre es divertido hacer cosas contigo. You're welcome, Diego. It's always fun to do things with you. Diego y María llegan a casa contentos y satisfechos con su día. Aprendieron que siempre hay algo que hacer y que ayudar a los demás es muy gratificante. Diego and Maria arrive home, happy and satisfied with their day. They learn that there is always something to do and that helping others is very rewarding. Hoy aprendí que hacer cosas buenas siempre trae felicidad. Today I learned that doing good things always brings happiness. Sí, y siempre hay algo que hacer. Solo hay que buscarlo. Yes, and there's always something to do. You just have to look for it. Y así, Diego y María terminan su día, listos para nuevas aventuras mañana. And so Diego and Maria end their day, ready for new adventures tomorrow. Well done on completing the story. Given what you've learned, let's see if you can understand it in just Spanish. Part 1 of 4. Diego está en su casa mirando por la ventana. Es un día soleado y Diego se siente aburrido. ¿Qué hago hoy? No tengo nada que hacer. Hola, Diego, ¿qué haces? Hola, María. No hago nada. Estoy aburrido. Vamos a hacer algo divertido. ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos? Podemos ir al parque. Allí siempre hay algo que hacer. Buena idea. Vamos al parque. Diego y María salen de la casa y caminan hacia el parque. El parque está lleno de gente y hay muchas actividades. ¿Qué hacen todas estas personas? Algunos hacen ejercicio, otros hacen picnic y algunos hacen juegos. Vamos a hacer un picnic. Diego y María buscan un lugar para sentarse, pero algo inesperado ocurre. Part 2 of 4. De repente, Diego y María ven a un hombre corriendo hacia ellos. Parece preocupado. Ayuda, necesito ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Mi perro se ha perdido. ¿Pueden ayudarme a buscarlo? Claro, te ayudamos. ¿Cómo se llama tu perro? Se llama Max. Es un perro pequeño y blanco. Vamos a buscar a Max. ¿Dónde lo viste por última vez? Cerca del lago. Hacemos un paseo allí todos los días. No te preocupes, lo encontraremos. Diego, María y el hombre corren hacia el lago. Buscan por todas partes, pero no encuentran a Max. ¿Qué hacemos ahora? No veo a Max. Justo cuando están a punto de rendirse, escuchan un ladrido. Part 3 of 4. El ladrido viene de un arbusto cercano. Diego y María se acercan con cuidado. ¿Max? ¿Eres tú? Mira, Diego, es Max. Max, ven aquí, chico. Max sale del arbusto y corre hacia su dueño. El hombre lo abraza con fuerza. Gracias, gracias. ¿Qué hago sin ustedes? No hay de qué. Hacemos lo que podemos para ayudar. Sí, siempre es bueno ayudar a los demás. El hombre se despide de Diego y María y se va con Max. Diego y María se sientan en el césped, contentos por haber ayudado. Hoy hicimos algo bueno. Me siento bien. Sí, ayudar a los demás siempre es bueno. ¿Qué hacemos ahora? De repente, el cielo se oscurece y empieza a llover. Part 4 of 4. La lluvia cae fuerte y Diego y María buscan refugio bajo un árbol. Oh no, ¿qué hacemos ahora? Está lloviendo mucho. No te preocupes, solo es un poco de lluvia. Hacemos una pausa aquí
y luego volvemos a casa. Sí, tienes razón. Hacemos una pausa y luego vamos. La lluvia empieza a disminuir y el sol vuelve a salir. Diego y María deciden regresar a casa. Hoy fue un día interesante. Hicimos muchas cosas. Sí, hicimos ejercicio, ayudamos a alguien y disfrutamos del parque. Gracias por invitarme, María. Hacemos un buen equipo. De nada, Diego. Siempre es divertido hacer cosas contigo. Diego y María llegan a casa contentos y satisfechos con su día. Aprendieron que siempre hay algo que hacer y que ayudar a los demás es muy gratificante. Hoy aprendí que hacer cosas buenas siempre trae felicidad. Sí, y siempre hay algo que hacer. Solo hay que buscarlo. Y así, Diego y María terminan su día, listos para nuevas aventuras mañana. If you've enjoyed this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more?